Aumenta el número de separaciones, hay un dato importante de ruptura de matrimonios, también aquí en nuestra comunidad foral. Uno de los problemas a los que se enfrentan los padres cuando deciden romper su relación, si tienen hijos, es cómo abordar esta situación, cómo contarles de qué manera, cuál es la mejor frase, cómo decirlo y cuándo decirlo, o decir toda la verdad. Son algunas de las cuestiones que hoy vamos a abordar con la mediadora y orientadora familiar, Magali Marrodán. ¿Qué tal, Magali? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Amaya. Buenas tardes. Bueno, es un hecho que aumentan el número de separaciones. Los datos los conocemos ya, los hemos contado en más de una ocasión en el programa. Pero cuando hay niños, cuando hay hijos, se rompe de alguna manera la familia, ¿cómo se puede abordar? ¿Cuál es la mejor manera de acercarse a este tema? En beneficio, por supuesto, del niño, ¿no? En que pueda encajar la nueva situación. Sí, mira, Maya, lo que más preocupa a los padres en una situación de separación precisamente es eso. ¿Cómo hacemos para explicar esto a nuestros hijos y a nuestras hijas y no hacerles daño o hacerles el menos daño posible? Está clarísimo y está estudiado que si la comunicación que se hace es buena y de la forma adecuada, esto va a influir mucho en cómo los niños entienden lo que está pasando y en cómo se adaptan a la nueva situación. Fijaros la importancia que tiene planificar esta comunicación, que no sea algo que de repente un día me da y ahora les digo a mis hijos que me voy a separar, que estas cosas las comento porque suceden. Entonces, yo creo que ahí tenemos que hacer un acto de responsabilidad, los padres y las madres, y cuando estamos pensando en un divorcio, en una separación, planificar claramente y hablar para que de forma consensuada podamos explicar a nuestros hijos de qué se trata, ¿no? Claro. Magali, ¿podríamos dar alguna pauta? Obviamente cada caso será diferente, pero seguramente hay unos patrones o unas claves importantes a la hora de afrontarlo, sobre todo comunicarlo de la manera más, no sé ponerle el calificativo, ¿no? Más positiva posible. Bueno, has dicho algo muy importante, cada familia es diferente. Y yo estoy convencida de que cada persona, cada padre y cada madre, desde luego tienen que decir lo que ellos piensen que es lo más importante y sobre todo adecuado a cómo ellos conocen y saben que son sus hijos y sus hijas. A mí me gustaría decir primero una cosa, los padres y madres se tienen que dar cuenta de cómo están sus hijos en ese momento y están preocupados, no saben nada pero respiran un ambiente de inestabilidad que es el que se da en todas las familias cuando están en un proceso de separación y están nerviosos. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Mucha seguridad, mucho cariño y sobre todo saber qué va a pasar y de manera concreta, sobre todo los hijos más pequeños, también los mayores, pero estos pueden entender mejor las cosas, ¿no? Entonces, primero, padres y madres ponerse en situación de cómo sus hijos están sintiendo y aceptar esto. Y una vez que tenemos claro eso, pues entonces hay que empezar a decir, a ver, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y la primera pregunta, perdona, Maya. Sí, pensaba en los miedos, ¿no? Los principales miedos que pueden tener los hijos, sobre todo con edades jóvenes, ¿no? Tempranas. Todos, todos, pero los de edades más tempranas más. Tienen miedo a perder a papá o a mamá. ¿Quién se va a ir? ¿Quién no se va a ir? Tienen miedo buscan explicaciones y como no las encuentran, entonces buscan culpables. Y muchas veces se culpan ellos. Y esto, fijaros qué peso estamos poniendo encima de los hijos cuando ellos no tienen ninguna responsabilidad. Tienen miedo a no saber cómo va a ser su vida. Tienen miedo a que haya nuevos padres, nuevas madres, nuevas parejas. Tienen miedo, no saben muy bien, han oído un compañero del colegio, tal. Entonces, claro, todo este tipo de cosas, lo que tenemos que hacer en ese momento es calmar, sosegar y dar información lo más concreta posible. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién dice? ¿Dice el padre? ¿Dice la madre? A ver, no hay reglas, insisto, cada persona y cada familia lo tiene que hacer a su manera, pero sí que podemos decir qué es lo que sería lo más saludable en principio, ¿vale? Y lo más saludable sería que lo dijeran los dos al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que los hijos vean que hay un consenso, que hay un mensaje único y que ellos puedan entender que papá y mamá pues puedan estar reñidos, ya no son novios, depende de cómo expresemos, depende de la edad, pero que mira, hay un consenso y respecto de nosotros están de acuerdo y nos están contando esto. Entonces, importantísimo los dos y sobre todo porque deben de compartir la responsabilidad y si comparten la responsabilidad empiezan a quitarse el echarse las culpas uno a otro, porque algo muy duro para los hijos es pensar que papá o mamá son los culpables, porque mamá ha dejado a papá, porque papá ha dejado a mamá. Esto empieza a dividir a los hijos en dos.
Y esto no es nada recomendable. Claro, porque una mala gestión de este momento, ¿no? ¿Qué consecuencias puede acarrear en el desarrollo integral, ¿no? de un niño una educativo, niña, sí. en su personalidad? ¿Cómo les puede llegar a afectar si no se hace bien? Si no se hace bien puede llegar a haber muchos problemas. En principio hay una desorientación porque no sabe muy bien cómo es su vida, cómo va a ser a partir de ese momento, hay una intranquilidad, se puede manifestar en tensión, esto se detecta muy rápidamente en los colegios, en nerviosismo, quizá algo de agresividad, depende también un poco de las edades, ¿vale? Y del temperamento y el carácter de cada uno de nuestros hijos. Pero entonces, para que esto no ocurra, vamos a ver entonces, hemos dicho quién lo dice, los dos, por compartir esa responsabilidad. ¿Cuándo lo decimos? Es muy importante decir las cosas cuando se tengan claras. Y sobre todo muy cercano también a que se produzca la salida de la vivienda familiar de uno o de otro, o la salida de todos, porque a veces se vende la casa. Es decir, un poquito antes y muy cercano a que sea los cambios que se van a producir, entonces es cuando hay que decir. Y hay que decir todas las cosas que afectan a la vida de los hijos. Por ejemplo, vamos a tener 2 casas, con mamá vais a vivir aquí, con papá en esta otra casa, vais a estar este día y este día con mamá, estos otros tantos días con papá, al colegio vais a ir igual, en fin, todo ese tipo de cosas concretas los niños les dan la seguridad que necesitan en ese momento, ¿vale? Y es lo que más hay que decir. Todo aquello, las causas, quién ha querido separarse, quién no, las motivaciones, si hay culpables o no, no les interesa. Esos detalles no son necesarios. En este momento no. En este momento no y a ninguna edad. Otra cosa es que luego hay hijos mayores que te pidan una explicación. Y entonces, como no, como padres y como madres, adaptado a esa edad, hay que explicarlo porque los niños y las niñas piden información, quieren saber. ¿Pero tienen que saberlo todo? Pues no. Tienen que saber y les tenemos que decir todo aquello que ellos entendamos que pueden entender y asimilar según su edad. El resto sobra. No quiere decir que no haya que decirlo nunca. Ya llegará otro momento y depende de la evolución y de la madurez de los hijos, ¿por qué no poder hablarlos con ellos? Claro que sí, pero en ese momento no. Yo siempre recuerdo un padre que me decía, ¿y por qué no le voy a decir a mis hijos que su madre me ha dejado? Y le digo, porque en estos momentos sería darle de comer garbanzos a un bebé. Es decir, le estás contando algo que no puede digerir. Entonces él se quedó así y dijo, tiene razón. Es decir, bueno, hay que hacer un gesto o tener una conducta generosa también, ¿no? Por parte de los dos, ¿no? Del padre, la madre, de los padres, las madres, hacia el niño, en pro de ese niño, ¿no? Porque, bueno, pues llevados quizá por una situación angustiosa, se puede caer en errores y eso es perjudicar de forma clara a los hijos. Hay que tener mucha generosidad y hay que tener mucha fortaleza, porque el padre y la madre en este momento están viviendo una situación muy dura. Muy dura, o sea, una separación, un divorcio es de las cosas más graves que te pueden suceder en la vida, ¿no? Después de la muerte de un ser querido está clarísimo e investigado que es una de las cosas de depresión más habituales. Entonces, imaginarnos también cómo están este padre y esta madre, pero en ese momento es fundamental que hagan un esfuerzo, que tengan esa capacidad, ¿no? Y esa generosidad, pues para dejar sus propias necesidades y sus propios miedos, genios y ganas de venganza a un lado y por encima de todo pensar en esos hijos, para hacer esto bien, que puede ser cuestión de un día, 2 días que tienen que explicar, ¿vale? Situación difícil, ¿no? Por ejemplo, recuerdo algunas de las preguntas, ¿no? De algunas personas que nos siguen, que siguen la sección del programa Magali con hijos, por ejemplo, de en torno a 5, 6 o 7 años, ¿cómo contarles esta realidad que va a ocurrir en una familia? ¿Se puede utilizar, por ejemplo, una fórmula, no sé si tan clara, pero sí utilizando una fábula o un cuento para bueno, mostrar de alguna manera esa decisión que van a adoptar los padres? ¿Sería conveniente, por ejemplo, para niños de esa edad? Sí, estaría muy bien. De hecho, bueno, en fin, yo tenía, mira, esto no se puede ni decir, pero bueno, uno de mis proyectos era, tendríamos que hacer una serie de cuentos para poder explicar esto a los niños pequeños, si no hay que adaptarse a su edad. Y los niños de 5 o 6 años vienen siempre a casa, me echa una novia, me echa un novio. Ellos entienden lo que es que sus padres ya no son novios. Lo podrían entender perfectamente. Somos papá y mamá, estamos ahí para siempre, porque ellos necesitan saber que su padre y su madre nunca van a desaparecer. Y es una de las cosas que les tienen que decir. Os queremos mucho los dos,
Vosotros no habéis tenido ninguna culpa, la responsabilidad es nuestra. Son cosas que nos han pasado a los papás y además siempre nos vais a tener a los dos. Y luego se les explica cuándo van a estar con papá, cuándo van a estar con mamá, todo esto clarísimo, dónde van a vivir, si hay cambios de domicilio, todo para que sepan que los dos se van a mantener ahí. Otra cosa muy importante, mantener a la familia extensa. No dejarnos llevar de los genios y de los enfados, Sí. y que los abuelos sigan participando, los de ambas partes, de esa educación y de estar con sus nietos. Porque muchas veces ocurre que el padre no custodio, de repente sus padres dejan de ver a sus hijos. ¿Y por qué? Cuando esto también es una aportación importantísima para la vivencia de estos niños y de estas niñas, ¿no? Diferenciar la familia en su conjunto del problema entre la pareja, efectivamente. ¿no? En definitiva. Se hizo un estudio en Madrid muy interesante en el que se ha entrevistado a chicos que son ya adolescentes, pero que sus padres se separaron a través de mediación, quiero decir, de mutuo acuerdo, Sí. en consenso, y se les hizo una entrevista de a ver cómo habían llevado en aquel momento la separación, y fue curiosísimo. Hablaban de que ellos se daban mucho más cuenta de lo que sus padres creían de lo que estaba pasando. Valoraban mucho el que les den información, en que les tengan al tanto, y depende de la edad que les consulten un poco cómo les gustaría vivir. Tienen mucho miedo al tema de las nuevas parejas, mucho miedo, y lo que piden es tiempo para que ellos puedan adaptarse a esta nueva situación, a las nuevas parejas. Les encantan que su padre y su madre vivan de nuevo felices, pero que les den tiempo a ellos también a adaptarse a la nueva situación. Y esto nuestros hijos, lo necesitan, y es bueno que los padres lo sepan, ¿de acuerdo? Y también, no recuerdo qué otras cosas más les pedían, pero un estudio gráfico de cómo es de importante que se haga bien esto en este momento, a la hora de comunicar. Bueno, pues nos quedamos hoy con esa comunicación como clave, la claridad en toda esta situación compleja, la generosidad, como decimos, y el evitar esos miedos, ¿no?, de los hijos ante la separación de los padres. Magali Marradán, muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias, por ilustrarnos Amaya, acerca de estos temas difíciles de la convivencia y de la vida, en definitiva. Sí. Bueno, de momento lo dejamos aquí y después de las vacaciones de Navidad volveremos a encontrarnos. Muy ¿De bien, acuerdo, Amaya? Magali? Que Felices pases fiestas. unas felices Navidades. Igualmente, Gracias a gracias. ti y a tu familia con la que supongo pasarás este tiempo, ¿verdad? Eso es, sí. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Bueno, nosotros seguimos ahora con otras historias que nos llevan a hablarles de decoración floral. Vean ustedes qué belleza. Mi nombre es Rosa Valls, soy maestra florista y lo que vamos a presentar es cómo poder hacer un trabajo floral con las herramientas o jarrones que tengamos en casa, de una fácil realización pero que quede muy especial. Por los elementos que nos hará falta, empezaremos con unas ramas que nosotros le llamamos ramas con liquen. Tenemos una rama de romero porque así nos dará mucho olor. Yo os presento aquí 2 medidas de jarrones, siempre que uno sea más grande que el otro. También tendremos lo que es tulipán. Aquí tenemos un tulipán y lo que también es que tiene su propio bulbo. Por eso haremos el trabajo de una manera especial porque el tulipán va con su propio bulbo. Y luego un pequeño toque decorativo pondremos con una cinta. En este caso, como el tulipán tiene su propio bulbo, lo único que tengo que hacer es jugar un poquito a crear un trabajo con los propios tulipanes con su bulbo. Al tener bulbo no hará falta que pongamos agua, simplemente que mantenga la humedad. Si por cualquier motivo la flor que tenemos que poner no tuviese bulbo, por eso os he hecho esta pequeña trampa que he dejado unos pequeños agujeros para introducir aquí la flor de corte. Voy jugando con las alturas de los tulipanes y luego quiero uno que sea más alto, simplemente lo puedo mover. Yo si aquí tengo agua o tengo humedad y quiero hacer un ramo con ramas, aquí hay el pequeño truco de jarrón grande, pongo dentro y a partir de aquí es cuando voy introduciendo las ramas que ya teníamos preparadas en la mitad de los 2 jarrones. De esta manera no rompo la flor y al mismo tiempo queda la flor decorada con ramas. Por este lado abrimos, veis cómo hay espacio entre medio de los 2 jarrones, colocamos la rama. Si tuviésemos las flores con agua, lo que haría es no pudrir la rama, no se pudriría toda el agua, simplemente tendríamos que cambiar el jarrón de dentro. Este es el pequeño truco que os quería presentar, porque de esta manera podemos hacer con troncos, con bambús,
con ramas finas y nunca va a pudrir el agua de las flores. Voy viendo cómo está quedando el trabajo, ahora miro y puedo continuar moviendo un poquito los tulipanes, que me quede a la altura que a mí me gusta, en medio de las ramas, poquito a poquito, simplemente dando media vuelta al tulipán. Y esa rama de romero que teníamos, que tiene esta forma tan divertida, miraremos el jarrón y miraremos por qué lado. Aquí. ¿Veis que estas ramas salen mucho? Pues pondré la rama de romero por este lado, para compensar un poquito las flores con la rama. Aquí me falta una. Siempre aconsejamos que cuando hagáis los trabajos apartéis un poco vosotros de lo que es el trabajo. Vais a ver por perspectiva mucho mejor el trabajo. Y si aún somos un poquito más románticos, la cinta que teníamos, si queréis ese toque, ese detalle, yo la pongo en este color y a partir de aquí mantenemos la humedad con un spray con agua y tenemos el trabajo floral hecho. Espero que os guste, buena suerte y a probar el trabajo. Abrimos nuestra sección de Arquitectura y Urbanismo con el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, hoy con un estudio muy joven, con la firma de Gaztelu Jerez Arquitectos. Nos acompañan Koldo Fernández. ¿Qué tal, Koldo? Hola, bienvenido. Buenas tardes. Y con nosotros también está Enrique Jerez. ¿Qué tal estás, Enrique? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de diferentes proyectos de vuestro estudio, un pequeño estudio, joven y con gran ilusión, ¿no? Sí, Koldo, sí. enmárcanos un poco vuestro trabajo. Sí, bueno, es un estudio un poco particular. Bueno, nosotros estudiamos aquí en Pamplona, hicimos la carrera juntos y bueno, tuvimos un desarrollo en conjunto, trabajamos también en el mismo estudio y cuando nos quisimos poner por nuestra cuenta, bueno, pues resulta que Enrique estaba en Burgos, yo estaba en Pamplona y gracias a Internet y las herramientas que iban apareciendo ahí, pues fue posible el plantear esta idea de un estudio pues en la distancia, ¿no? Ajá, interesante, Sí. Curiosa esa iniciativa, ¿no? La importancia de las nuevas tecnologías en vuestro área de trabajo, Enrique. Sí, porque es una manera de trabajar que quizá hace pocos años era imposible o impensable y hoy pues es de lo más habitual y gracias a ello pues bueno, podemos seguir desarrollando nuestra actividad conjuntamente. Así es, bueno, no son los mejores tiempos para la arquitectura, pero estamos viendo en todas las ocasiones cuando hacemos el programa los diferentes proyectos que vais elaborando, unos de mayor calado, otros menor, unos premiados, por ejemplo, como el que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver una casa edificada y proyectada en Añorbe, ¿no? Eso es una casa que está en Añorbe, es una casa que fue finalista en los premios del Colegio de Arquitectos y bueno, es un tema que nos hizo una ilusión tremenda. Está en un solar estupendo al final del pueblo, sobre un viñedo y entonces bueno, lo que había que hacer era estropear lo menos posible la parcela, ¿no? Y entonces bueno, debido a las normas urbanísticas y demás, pues había que hacer un volumen muy compacto, muy sencillo y bueno, se presenta dentro de la parcela, es una parcela con mucha pendiente y aprovechando eso se presenta a la calle, que es desde donde se accede a ella, pues como un edificio muy sencillo, de una única planta, un poco pues, con una proporción muy apaisada, pues que da un tono más amable. Y accediendo desde la planta superior, directamente ya tenemos una visión en una de las ventanas que queda en ese espacio de doble altura del viñedo que aparece en la zona inferior y del salón que también está pues, conectado con un espacio de doble altura, ¿no? Sí. Es una casa muy sencillita en la que queremos que la arquitectura pues, no interfiera en las relaciones de los que la habitan, ¿no? Que sea muy sencilla y bueno, ahí vemos el salón como pues, de repente se abre al valle, al viñedo, el canal de Navarra que discurre por la zona inferior, ¿no? Y bueno, pues se han intentado cuidar muchos los detalles, integrando todas las puertas y todas las jambas dentro de los paramentos. Bueno, es una cosa que tenemos muy en los proyectos de interiorismo, de integrarlo un poco todo y
y que quede lo más sereno posible, ¿no? Al exterior, cuando estas son ya vistas que dan a la zona del valle, pues se presenta ya como un volumen completo de 2 plantas y bueno, con un leñero que bueno, es un bueno, hay una proyecto, combinación sí. de la arquitectura moderna y la arquitectura popular. ¿Os interesa un poco esa combinación de líneas, Enrique? Sí, porque en alguna ocasión también nos toca trabajar en entornos rurales o entornos como un proyecto que vemos después, que es un entorno semi-rural, un entorno que antes era rural pero ahora es urbano. Sí. Entonces, pues sí, nos interesa el tema de lo vernáculo, de utilizar materiales tradicionales, con, pues bueno, luego definitivamente con una arquitectura contemporánea, como no puede ser de otra manera. Bueno, vamos a ver ahora otra casa, ¿no? Una casa que nos lleva en este caso a Burgos, que quiero que nos la describáis. Vamos a ver esas imágenes, bueno, que se ubica en una barriada de viviendas promovida a mediados de los años 40, ¿verdad? De los años 40 del siglo pasado, sí, por la obra sindical del hogar. Entonces, de alguna manera, en poblados que se promovían, que tenían unas pequeñas huertas en la parte posterior, y bueno, pues al final con el tiempo ese poblado, esa barriada ha quedado integrada en la trama urbana de la ciudad, con lo cual pues sucede un poco lo que decíamos antes, ¿no? Que es una arquitectura popular, vernácula, que está dentro de un entorno urbano. Entonces nuestro objetivo era un poco de cara al exterior mantener esa continuidad con la trama existente, y bueno, pues el interior, la vivienda se basa básicamente en ese mueble que vemos de madera, o en ese núcleo central de madera que por un lado puede ser mueble, que engloba también la escalera, las instalaciones. Hablamos de los colores también que habéis empleado en esta casa. Bueno, los colores, no somos muy de colores, la verdad. Lo que hacemos a veces es combinar la madera con otros tonos más bien neutros, ¿no? Sí, se busca una cierta serenidad en todos los proyectos y bueno, también una cierta, bueno, un escenario de fondo que permita que los habitantes de la vivienda pues, puedan desarrollar pues, con su decoración pues, plantar ellos mismos sus propios colores. Sí, ¿no? El color a veces lo pone el propio uso, el propio cliente. Sí. Nosotros solemos dejar ambientes más neutros. Más relajados, bueno, tienen desde luego una intención, ¿no? Esa serenidad que comentáis. Vemos algunos proyectos de interiorismo, creo que trabajáis con la decoración interior con gusto, ¿no? Porque ahí tenéis una cercanía muy clara con el cliente, ¿no? Sí, bueno, nos ha tocado, bueno, por las circunstancias en las que vivimos, nos han tocado proyectos pequeños, muchos proyectos de interiorismo, hemos planteado una serie de imágenes, no de un proyecto concreto, sino de varios, son intervenciones al final pues muy sencillas, muy pequeñas y en definitiva son unas intervenciones muy agradecidas porque bueno, partes de una vivienda en la que el cliente no está muy conforme o tiene unas ilusiones pendientes y con pequeñas modificaciones se consiguen pues efectos importantes y bueno, pues son realmente agradecidas, ¿no? En general son intervenciones que consisten en eliminar estas cosas accesorias y llevarlas hacia bandas que nos organicen un poco más los espacios, ¿no? Vemos, esta es una casa en Barcelona que fue una rehabilitación integral, ¿no? Donde bueno, pues la terraza estaba una cota y entonces se quiso llevar hacia el salón con el mismo material. Ahí vemos una zona del dormitorio que, bueno, pues que tiene una idea de un accesorio con doble, o sea, un aseo con doble entrada, con una estancia del lavabo conectada por encima del espejo con la zona de ducha que se accede por el otro lado de la cama, ¿no? Entonces, bueno, son proyectos en los que bueno, se busca esa serenidad, esa temporalidad, quizá también debido a nuestra formación de arquitectos, en la que bueno, pues uno hace casas y las casas tienen que durar mucho en el tiempo y las obras estas pues quizás sean un poco reflejo de esa sensibilidad de las obras un poco mayores, ¿no? Hay muchas cosas de conexiones de cocina con salón, ¿no? Intervenciones en las que bueno, pues, mediante elementos móviles vas segregando la vivienda, un pasillo que por ejemplo no existe pero con el gesto en el techo pues se marca un camino, ¿no? Son ese tipo de intervenciones. ¿Los muebles de almacenaje también? Sí, todos los muebles de almacenaje se incluyen en las paredes y se evita pues, que puedan interferir en otras cosas, ¿no? Cuidando pues eso, mucho los detalles de bueno, encuentros de techo con las carpinterías. Esto es un acceso forrado en chapa, bueno, pues cómo integrar el radiador dentro de
de esta zona, ¿no? Interesante, miramos sí. con atención estos proyectos, desde luego en los que habéis trabajado, veo con gran mimo, ¿no? Veamos otro proyecto, Salesianos, en Pamplona. Enrique, explícanos un poquito el proyecto, qué propuesta planteáis para esa zona. Bueno, pues es uno de los últimos proyectos que hemos hecho, en este caso es un concurso ya de otra escala. Es importante decir que lo hemos hecho conjuntamente con Pereda Pérez Arquitectos, sí. que aparte de ser pues, buenos amigos son unos estupendísimos arquitectos a los que admiramos mucho. Entonces es un proyecto de viviendas, centro cívico y centro comercial en el ensanche de aquí de Pamplona, las 2 manzanas que actualmente ocupa el colegio de Salesianos. Y bueno, nuestra idea un poco era buscar la continuidad con esa trama de la ciudad existente del siglo XIX, evidentemente también pues con una arquitectura contemporánea, pero sin distorsionar esa trama, ¿no? Entonces, buscando una continuidad con un espacio verde que vendría desde el Colegio Vázquez de Mella, y luego por un lado al exterior, como se ve en estas imágenes, pues manteniendo los tonos característicos del ensanche, con esos marrones, con esa piedra amarillenta, mientras con un tamaño de hueco más controlado, digamos, mientras al interior de la manzana pues se crea este espacio con continuidad con el verde y bueno, pues con esa fachada más abierta, ¿no? Bueno, 4 proyectos o 4 áreas de proyecto de vuestro estudio que continúa trabajando, como decimos, un joven estudio ubicado en Pamplona, ¿verdad? Pamplona y Burgos. Y Burgos sí, también, sí. ¿no? Con extensión también a otras comunidades, ¿trabajáis mucho fuera de ambas partes? ¿O quizá no? Esta mínima infraestructura en Burgos sí. y en Pamplona y esta capacidad de Internet pues nos ha dado pie, nos ha dado oportunidad a con una mínima infraestructura abarcar mucho territorio, ¿no? Sí, hemos hecho proyectos en Valladolid, en San Sebastián, Barcelona, sí. un poco más que nada la zona noreste, digamos, de la península, pero bueno. Ha sido una oportunidad. Pues nos quedamos con esa casa de Añorbe, con esa casa de Burgos, proyectos de interiorismo y también con este polémico lugar en Pamplona, ¿no? Como es ese proyecto de Salesianos. Nos quedamos con vuestras ideas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Koldo y Enrique. Hasta otra ocasión. Gracias. Bueno, volveré a proyectarte, por supuesto, pronto, ya saben, espacio que hacemos con el Colegio de Arquitectos Vasco Navarro. Ahora seguimos y hablamos de gastronomía y nos ubicamos en el centro de Pamplona, donde se encuentra el restaurante Europa, uno de los distinguidos con el sello Gastronomía Navarra. 19 restaurantes de la comunidad foral son distinguidos con el sello Gastronomía Navarra, entre ellos el restaurante Europa de Pamplona. Desde aquí de Navarra, y hoy les llamó mucho la atención. El Gobierno de Navarra, el Departamento de Turismo, junto con Asociación Restaurante del Reino y bastantes restauradores, llegaron a una conclusión que era el potenciar los productos navarros. Este sello lo que va a hacer es representar el mundo agroalimentario tan importante que tenemos y poder representar nuestras cartas. El 30% de nuestros platos tienen que ser navarros. También a su vez tienen que tener presencia todos los vinos y licores y cavas de denominación de origen navarra, y el restaurante debe de reunir una serie de requisitos, como que lleve una antigüedad de 5 años y a su vez también tiene que mantener una calidad tanto en lo que son sus instalaciones como en su servicio como en sus cocinas. El potencial gastronómico de una ciudad o de una comunidad hace lo que sea algo diferenciador de otras. Y hoy Navarra es una comunidad con un gran potencial gastronómico, es uno de los activos importantes que tenemos y esto se está consiguiendo de la mano de diferentes encuentros y eventos que se hacen a nivel nacional en el Palacio de Congresos de Navarra, pues el que vayamos de la mano para ser una comunidad autónoma diferenciadora y que reúna unos atractivos gastronómicos para poder recibir a todo tipo de visitantes bajo el punto de vista de congresos como de turismo. Lógicamente, para crear este sello de calidad necesitamos tener unas determinadas instalaciones
que vayan adecuadas un poco al requisito que tiene como sello. La noticia es muy reciente, hay 19 establecimientos que han conseguido superar esta prueba o reunir los requisitos para poder tener esta placa que va a identificar con esa distinción y con ese sello de calidad. Es una serie de documentación y de requisitos que reúne su tiempo el poder rellenarla, el poder trabajar sobre ella. Lógicamente, posteriormente hay una inspección que hacen efectivamente chequear que reúne toda serie de requisitos y yo creo que hay muchos establecimientos o algunos más que han obviado un poco el poder rellenar o participar en todo lo que realmente demandan el Departamento de Turismo para poder reunir este requisito de sello de calidad. Es una distinción que te hace identificar con lo que realmente representamos, que es nuestros productos, el potencial que tiene el tema agroalimentario en Navarra, y esa es una marca nueva, creada, que va a identificar a la persona que realmente nos visita y que va a poder disfrutar de esos productos navarros, de esos vinos, de esos licores y de ese cava navarro. Bueno, pues ahí nos quedamos con esa distinción. Enhorabuena, por supuesto, a todo el equipo del restaurante Europa, ya saben, del grupo Idoate en Pamplona. Vamos a ver ahora qué nos cuentan nuestros compañeros del programa Agronavarra. Hoy las endrinas son protagonistas, nos lo avanza Carlos Merino. En agosto empezamos a ir al campo, empezamos a ver un poco lo que va a ser la previsión de cosecha. Se valora los kilos que vamos a tener, se va viendo cómo va cambiando de color la endrina, pasa del color verde hacia el color azulado que coge después, y vamos viendo un poco la producción que va a haber. A partir de ahí, conforme el tiempo va manteniéndose un poco estable, el color, o sea, la temperatura y no llueve, si no llueve mucho, si hay sequía, si no hay, vamos estableciendo unas fechas posibles de cosecha. La jornada comienza a las 7 de la mañana, nos juntamos, venimos aquí al campo, vemos cómo el aire, qué tipo de aire viene, para orientar lo que es la cinta, para que nos ayude a tirar la hoja y los pacharanes malos, secos, para que nos ayude un poco en la limpieza. Lo más importante es la lluvia, que no caiga ni gota de agua. ¿Por qué? Porque aunque la máquina pueda coger la hoja, se va depositando en la cinta y en el remolque y no hay manera de despegarla con aire. Entonces tenemos problemas que de hecho ni cogemos cuando llueve, o incluso las mañanas un poco frías que hay un poco de humedad, pues tampoco, esperamos un rato a cogerla. El agricultor lo que hace es hacer una limpieza conforme hace la cosecha, va quitando ramas, va quitando los frutos dañados y va quitando lo que son impurezas que no sean del propio grano. Es muy importante el control de calidad. Siempre para nosotros lo más importante es que la endrina llegue en el momento óptimo, que reúna la calidad, la dureza y el sabor, aroma que tiene que tener, y en ese punto es el que nos va a marcar el resto del proceso. Bueno, pues ahí tenemos esa propuesta, ese programa que podremos ver esta noche, Agronavarra. Y ahora Vera Villafranca nos saluda desde el plató de informativos para contarnos qué está pasando hoy en nuestra comunidad foral. ¿Qué tal, Vera? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. En la redacción de informativos ya estamos preparando los temas con los que abriremos nuestra segunda edición de noticias a las 8:30. Y hoy vamos a fijarnos en la acción de este pastor del encierro que ha llegado a los tribunales. Ese corredor valenciano que ven en imagen recibió un varazo el pasado 12 de julio, denunció los hechos tras sufrir una rotura de nariz y por primera vez una acción de un pastor va a llegar hasta los juzgados. Hoy nos hemos preguntado qué incluye el reglamento y también hemos preguntado al alcalde de Pamplona, Enrique Maya,
Amaya al respecto. Dice que apoya el trabajo de los pastores, aunque también dice respetar las decisiones judiciales. En la página política, pendientes a lo largo de toda la jornada de lo que se cuece en el Parlamento de Navarra, porque hoy se debaten más de 100 enmiendas las que se han presentado a la reforma fiscal del Partido Socialista. La Comisión de Economía tiene por delante además 2 intensas jornadas, la de mañana y la de pasado, para debatir esas modificaciones que proponen ahora los grupos. El propio PSN presentaba enmiendas a su texto encaminadas a mejorar la recaudación. Y en cumplimiento a la ley Osasuna, que entró en vigor ayer, el Gobierno de Navarra ha empezado a tomar medidas. Ha pedido una doble auditoría en las cuentas del club. Por una parte, ha instado a la Cámara de Contos a que analice los números de Osasuna entre los años 2005 y 2004 y también ha pedido al propio club deportivo que haga lo mismo a través de una auditoría externa. Además, exige que se presenten los planes de viabilidad del club. Y hoy el Gobierno de Navarra ha decidido presentar un recurso contencioso por estas señales, las que colocó la Diputación de Guipúzcoa en la AP15 y que incluyen, como saben, localizaciones de turismo navarras en el marco de Euskal Herria. Como medida cautelar, solicitan que se retiren esos carteles. Además, vamos a contarles cómo el Gobierno de Navarra pretende incentivar la I+D+I en las empresas de nuestra comunidad. Lo va a hacer con cerca de 8 millones de euros en ayudas, especialmente destinados a las pymes, que podrán recibir hasta el 50% de los costes de sus proyectos. Hoy hemos sabido que en Corella se ha detenido a 8 personas de nacionalidad extranjera, 7 hombres y una mujer, que formaban parte de una red criminal que se dedicaba a robar viviendas y casetas de campo. Se les imputan 27 delitos de robo, 1 de hurto e incluso un delito de homicidio en grado de tentativa. Y en deportes, como no, miraremos qué ha hecho hoy Osasuna, que se ejercitaba bajo la lluvia, preparando el choque contra el líder de las Cuevas. Se ha entrenado con el grupo, no así Vujadinovic ni Nekounan, que lo han hecho en solitario. Estos y otros asuntos los analizamos, ordenamos y estructuramos, listos para las 8:30 mañana. Muy bien, Vera, muchas gracias. Nos quedamos con esos titulares del día. Hemos analizado además, como sabes, ese polémico tema que nos ha llevado al encierro del 12 de julio. Ahora vamos a ver cómo estará el tiempo en las próximas horas. Mañana jueves, en la zona norte y noreste de Navarra, esperamos algunas brumas o nieblas matinales, con cielos muy nubosos o cubiertos y lloviznas débiles en la vertiente cantábrica y zona de Pirineos. La nieve en torno a 1.500 metros de madrugada, pero subiendo con el paso del día hasta quedar alrededor de los 2.400. En el este y sur, a primeras horas, intervalos nubosos, pero tendiendo rápido con el paso del día a cielos poco nubosos o despejados. En la zona oeste y central amanecerá con cielos nubosos, aunque con el paso del día disminuirá la nubosidad. Las temperaturas máximas muy suaves en torno a 12-17 grados, siendo las más altas en la ribera. En el resto del país, mañana jueves estará nuboso en el Cantábrico Oriental y Pirineo Occidental, con probabilidad de lluvias débiles. Intervalos nubosos en el este de Cataluña y de Baleares y con posibilidad de alguna lluvia débil y aislada en el noroeste de Galicia. Intervalos nubosos de madrugada en el resto de la mitad norte peninsular y de Baleares, tendiendo a poco nuboso a lo largo del día. Poco nuboso o despejado en el resto de la península. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el viernes el tiempo mejora de forma clara, con sol en muchas zonas, aunque eso sí podrán aparecer algunas brumas o nieblas. Para el sábado, riesgo de alguna lluvia y el domingo vuelve el sol y las temperaturas altas para la época del año en la que nos encontramos. Bueno, pues nos quedamos con ese sol del domingo, ¿verdad? Tan agradable. Bueno, nos tenemos que despedir ya, se nos acaba el tiempo. Mañana, si ustedes lo desean, estaremos a la misma hora, en torno a las 4 y 5 minutos de la tarde. Y además nos acompañará, entre otras invitadas, Begoña Aranguren, la periodista que se acerca a la capital navarra para presentar su último libro. Hablaremos de la vida, del amor, de Mussolini, bueno, muchas historias, las que nos traerá al programa la periodista Begoña Aranguren. Gracias por su compañía y su confianza y hasta pronto.